un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Hay un taller online gratuito, amigos, los vamos a invitar desde ya. Hablemos de tu inteligencia emocional, pero no te arreches. Eso va a ser el lunes, este lunes 20 a las 6 de la tarde. Y la doctora Jessica Duarte va a estar al frente para orientarnos y para dictar este taller online. Y la tenemos hoy acá en el programa. Qué importante con relación a todo lo que estábamos hablando Erika y yo en el segmento anterior. Jessica, buenos días, bienvenida. Qué grato es tenerte acá en el programa. ¿Cómo estás? Muy bien, Mingo, Erika, muchísimas gracias por esta invitación a ustedes y bueno, un placer para mí compartir con tu audiencia también. Fíjate que ustedes en el flyer de la invitación de este taller precisamente colocan la palabra arrechera, pues, ¿no? Pero no te arreches, hablemos de tu inteligencia emocional, pero no te arreches. Y Erika y yo terminábamos el segmento anterior preguntándonos si esto del manejo de la ira, que es el tuétano de lo que tú vas a tratar y explicar a toda la audiencia que vas a tener el lunes, el manejo de la ira, no solamente con uno mismo, sino también con las personas con las que nos relacionamos en el día a día. Todos estos problemas y conflictos, ese carácter, la explosividad de la gente, que estamos de a tirito, normalmente se comenta, y yo le decía a Erika que si arrechera será lo mismo que ira, que es una palabra muy elegante y muy fina, pues, ¿no? Totalmente sí, diría yo. ¿Por qué, Mingo? Porque bueno, estamos hablando de que la ira es una expresión emocional, todos lo sabemos, está bien sentir ira. Tal vez se transforma en arrechera dependiendo del nivel y de cuánto te dura y de cómo lo manejas. Y eso siempre tiene que ver con el control de los impulsos, en realidad, de la agresividad. Estamos expuestos en las noticias que ustedes comentaban muchas veces a todos, a situaciones de presión, a situaciones difíciles, de frustración, a problemas, a desafíos todos los días en alguna de nuestras áreas de la vida. Puede ser en el trabajo, puede ser que nos quedamos sin trabajo, puede ser que estamos muy frustrados por algún comportamiento de nuestros hijos o con nuestras parejas. Y la verdad es que sentir estas emociones es normal. Tal vez la diferencia está en sí, en cómo las abordamos, ¿no? Algunas veces tratamos de comprender o de resolver el problema y otras veces, bueno, no reaccionamos, se nos vuelan los tapones, como decimos en Venezuela, y reaccionamos de forma impulsiva o agresiva. Entonces, bueno, de eso se trata un poco el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Puede estar a tu favor o puede estar en contra. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que puede estar a tu favor y en contra la inteligencia emocional? La inteligencia emocional puedes tenerla o puedes no tenerla, ¿sí? Porque la inteligencia emocional tiene que ver como con nuestra personalidad, cómo la manejamos, ¿sí? Cómo manejamos nuestra esencia. Y para poder manejar nuestra personalidad, lo primero es conocernos, estar muy, muy conscientes de quiénes somos, de cómo está nuestra autoestima, y a partir de ahí ser capaces de regularnos, ¿sí? La inteligencia emocional tiene que ver con nosotros mismos, con la voz interna, con qué cosas nos decimos positivas o negativas. Si nos las decimos positivas, vamos más a nuestro favor. Si nos las decimos negativas, vamos más en contra. Pero también tiene que ver con cómo nos relacionamos con los demás. O sea, tiene mucho que ver con las habilidades que tenemos para el respeto del otro, si de verdad somos capaces o no de entender la emoción del otro, en qué anda el otro, y a partir de ahí, si podemos construir y mantener relaciones con ese otro a largo plazo o no. Pasan muchas cosas. A veces somos buenos vecinos, a veces somos muy malos vecinos, en fin. Esto toca todas las áreas de nuestra vida. Por eso es tan importante este tema. La misma vida en pareja, ¿no? Me imagino, ahorita que acaba de ser el Día de los Enamorados y estamos como en la Semana del Amor o en el Mes del Amor. O sea que, por ejemplo, el carácter se aprende a manejarlo. ¿Eso está correcto? Decir eso está bien. Hola Jessica,
por acá te Hola. preguntan si cuando tienes la sensación de que vas a tener un estallido de rabia o de ira, preguntan si es con la inteligencia emocional, cómo logras controlar ese arrebato que pudiera tener consecuencias después sobredimensionadas e incluso consecuencias de las que después Nefastas, sí. te arrepientes, ¿no? Claro. De haber dicho lo que dijiste, o de haber actuado como actuaste, o de que queda como una especie de ratón moral después de la actuación guiada por la ira. Y el señor Nelson Peña te pregunta, no salir a la calle, no levantar la voz en la oficina pública o privada ante un acto corrupto genera rechera. ¿Eso ya es endémico en el venezolano o se puede desechar? Ujú. Qué bueno. Bueno, son varias preguntas. Voy a empezar por la de Mingo. Definitivamente el carácter del hombre es su destino, ¿ok? Yo diría que, bueno, eso lo dijo Heráclito de Éfeso hace muchísimos años y sigue siendo cierto, porque podemos tener situaciones de parejas que no dan la talla, hijos problemáticos, situaciones de problemas. En este país hay de todo tipo, Uh-huh. de una oficina pública, ¿sí? O podemos estar al lado de gente tóxica, a veces son parejas o madres bueno, situaciones que en general nos agobian y frente a esto siempre podemos decidir cómo actuar. Ujú. Si nos vamos con el arrebato, eso tiene razón de ser, o sea, cuando yo tengo un arrebato y reacciono de forma muy intensa, es posiblemente porque yo no me detuve a pensar, o sea, a pensar cuál es mi carácter. Si yo sé que yo soy impulsiva, o si yo sé que yo soy perfeccionista, o Uh-huh. si yo sé que yo soy muy inseguro, ¿ok? Lo primero que tengo que hacer es tomar conciencia de eso, conocerme, ¿sí? Uh-huh. Porque a partir de allí es que yo voy a ser capaz de regularme o de controlarme un poco, ¿sí? Eh, yo puedo tener, por ejemplo, esto que pasa mucho, dar unas respuestas en una oficina pública o en las redes sociales, Mingo, pasa mucho, y no estamos conscientes del impacto que eso va a tener en nosotros mismos, nuestra reputación, por ejemplo, o en el otro. Hay gente que se suicida por un escándalo público, Uh-huh. ¿ok? Entonces tiene que ver con conocernos, con poder gestionar esa emoción, con poder reflexionar un poco de esto, cómo me impacta a mí y cómo impacta al otro. Claro. El oyente decía, estos que hacen preguntas, que si esto se puede educar, ¿sí? Esa era la pregunta, o si no tenemos remedio cuando somos así. Y la verdad es que sí se educa, es más, desde que el bebé, desde que somos bebés y nuestros papás, no sé, nos cargan y nos calman, cuando nos sentimos mal, se empieza a educar en inteligencia emocional. O sea, aprender que puedes consolarte a pesar de esa situación difícil que estás viviendo. Porque la inteligencia emocional se pone a prueba es en situaciones de depresión. Cuando todos estamos felices y tranquilos en casa y no pasa nada, todos somos muy, como muy humanos, Ujú. ¿sí? Uh-huh. Pero cuando te hacen algo, cuando tú te sientes herido, es allí donde de verdad se pone a prueba la inteligencia emocional. O sea, es una relación allí de varios elementos que puede llegar a ser difícil. Claro. ¿Es recomendable tragarse las cosas Sí. o es recomendable echar todo para Drenarlas. afuera? Porque allí hay como un debate, pues es interesante, y no sé si allí se mide propiamente el carácter, porque si tú te tragas las cosas hay una gran frustración, pues, ¿no? Claro. Porque hay un Pudiera aspecto provocar un estallido posterior. después, claro, porque Pero ¿cómo convivir también con alguien que de pronto es propenso o propensa a esos estallidos de ira o de rabia o claro, o esos maltratos que de repente ocurren en la familia y después dice, bueno, listo, porque que ya se me pasó y disculpen y ya está, porque yo soy así. Mm. Bueno, son dos temas ahí, un poco expresarlo todo o no. Yo estoy absolutamente a favor de algo que no es tan, que es fácil decirlo, pero no es tan fácil lograrlo, que es ser muy, muy auténticos y muy coherentes. Mm. Mingo, ¿eso qué significa?
si yo pienso algo, estoy en desacuerdo, por ejemplo, con el trato de mi pareja, ¿ok? Es importante que yo lo diga. O sea, yo lo pienso, estoy en desacuerdo, me siento mal, me siento herida, ¿ok? Entonces yo lo expreso y ahí voy a tu respuesta, Erika. Pongo un límite, ¿sí? Ujú. O salgo corriendo, porque si el otro de verdad es muy hostil, me va a empujar o me va a agredir, ¿sí? Todo depende del nivel, de esa explosividad emocional. Ujú. Hay que expresar siempre. Si yo soy pasivo y me trago todo, luego es posible que pase al otro polo, Claro. que es el polo de convertirme en Hulk, ¿ok? Ujú. En un monstruo. Y va esto a explotar como un volcán. Entonces, por eso, aunque no es sencillo, hay que reunir el coraje para ser coherente y decir lo que pienso, lo que siento y actuar en consecuencia. ¿Qué es lo que Mm. pasa? Que muchas veces queremos ser muy buenos, quedar bien, ¿ok? Evitar el conflicto, Ujú. porque creemos que esa es la mejor forma de manejarlo, y resulta que no, que pequeñas tormentas, ¿ok? O a veces grandes olas, aunque nos revuelquen, es lo que luego nos va a proporcionar la calma. Y eso se aprende, ¿ok? No Ujú. es sencillo, porque la sociedad nos educa muchas veces para ser pasivos y seguir normas y ser políticamente correctos siempre, ¿ok? Y Ujú. contra eso hay que luchar, contra Claro. lograr el control personal. Ujú. Vamos a hacer algo, tenemos un pequeño paréntesis. Aquí nos dicen, para la doctora Duarte, es que vivir en Venezuela no ayuda a la armonía emocional. Bueno, la doctora, No, sobre Venezuela hay sí, muchas preguntas, la doctora, precisamente ese sentimiento que genera el país, ¿cómo lo calificamos? vamos a hacerlo en la próxima parte. La doctora Jessica Duarte tiene y nos va a invitar para que participemos todos en este taller el lunes. Ella es psicóloga, es psicoterapeuta gestáltico, es miembro del Team Psicovivir Internacional. Pero vamos a identificar y en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Con Mingo. Amigos, aquí está esto. Fíjense que yo lo... Miren, qué liviano es. Qué liviano es esto que estoy mostrando aquí. Y en Produzca nos indican en su Instagram que la señalización vial es seguridad. Ahorita que viene la época de carnavales, usted debe asegurarse de tener los equipos necesarios para estas próximas temporadas. Yo le quiero recomendar que esto lo tenga usted en el carro. Yo lo saqué de esta caja que está aquí para podérselo mostrar y poderlo manipular con mucha más facilidad. Porque usted lo guarda así. Lo puede tener debajo de su asiento. Si hay alguna eventualidad, pues lo saca y aquí tiene usted un implemento de, además, las empresas para los estacionamientos, etcétera. Esto puede tener múltiples utilidades dentro incluso de un negocio. Esto es Produzca, amigos. Produzca con S de seguridad. El catálogo de Produzca, fíjense cómo queda. Qué liviano, qué práctico. El catálogo de Produzca, www.produzca.com, en su Instagram, @produzca.ve. Produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. La gula no es pecado en la pastelería del Corso. ¡Qué rico! Yo sé que usted va a visitar hoy el Saime en la Trinidad. Bueno, lo estamos esperando porque en el piso superior está la pastelería del Corso con esa propuesta fabulosa. Usted hoy puede desayunar un trozo de pizza humeante saliendo del horno, o puede ser un cachito generoso, o puede ser un pastelito de queso paisa y jamón, o de manzana. Los pastelitos de manzana son gloriosos. Y si hay algún cumpleaños en estos días, de una vez encargue la torta, ¿verdad? En la pastelería del Corso, como hace la embajada italiana, porque todo lo de la embajada italiana, y esa es una gran referencia de la pastelería del Corso, lo encarga en la pastelería del Corso, la embajada italiana. Haga como la embajada italiana, lo dulce y lo salado, todo de la pastelería del Corso. Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR
750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Bueno, aquí le están diciendo a la señorita Erika que arrecho es pene. Bueno, sí, nos están aclarando algunos oyentes que utilicemos más bien ira, porque en otros países donde nos ven, en donde partes, probablemente nos estén viendo, arrecho arrecha, según el diccionario de la Real Academia Española, Uh-huh. es dicho especialmente del pene, tieso o erecto, o dicho de una persona excitada sexualmente, pero después vienen las acepciones de los distintos países, Claro. como Costa Rica, Colombia, El Salvador, que dicen que es dicho de una persona iracunda o furiosa, Por aquí. valiente o animosa. Venezuela también, pues, una persona que de repente puede estar iracunda, pero también en el lenguaje juvenil, espectacular, sensacional, intenso, arduo, y por ahí sigue la Real Academia. Pero tenemos preguntas, Jessica, por ejemplo, nuestra querida Isbelia Leones pregunta cómo le podemos llamar a esto que sentimos todos los venezolanos desde hace más de 23 años. Tenemos a Marbella Terán, que comenta que estos arrebatos intermitentes y explosivos provocan una gran angustia y tienen un impacto muy negativo en las relaciones, en el trabajo, en la escuela, y genera serias consecuencias. Hay quienes preguntan también cómo hacemos para vivir sin rabia en un país como el que tenemos en este momento. Exacto. No ayuda a vivir en armonía emocional, Jessica. Uh-huh. Sí, quiero quedarme con esa última pregunta, que creo que es la que recoge esto, o sea, como mejor recoge, ¿cómo hacemos, no? Para vivir en Venezuela y tener armonía. Esa me parece que recoge todo. Uh-huh. A ver, yo siempre le digo a mis pacientes, y también lo diría en este taller, que lo primero es como buscar un balance entre cuánta importancia le doy a lo externo y cuánto a lo interno, ¿sí? Entendiendo que sobre lo interno yo tengo más control, ¿sí? Ahí tiene que haber un balance, y yo diría que lo primero es conocer cómo eres tú, cómo estás tú, ¿ok? Y cuáles son los factores de estrés que tienes tú, porque cada persona tiene su propio desafío. Nosotros Uh-huh. compartimos todos el desafío de vivir en un país con inseguridad, con una inestabilidad y una dificultad para producir lo económico, con angustias de todos los días, el agua se va la Uh-huh. luz. Todos estos son factores de estrés, y entonces yo tengo que estar consciente de cómo a mí me impacta esto, ¿sí? Es lo económico lo que más me afecta, es mi salud lo que más me afecta, es la emoción. ¿Y esto en qué se transforma? A veces en rabia, a veces en ansiedad, a veces en depresión, en angustia, ¿sí? Y tener delimitado, conocerme, saber cuáles son mis problemas, me va a ayudar a encontrar la solución, ¿ok? A buscar formas de poderlo manejar, a tomar decisiones todos los días, ¿ok? Con firmeza. Tratar de evadir responsabilidades o de no pensar en esto no ayuda. Okay, eso se ha estudiado mucho. Si yo no pienso en el problema, es más difícil que yo consiga la solución. Entonces sí hay que conectarse, y luego hay cosas que se pueden hacer. Uh-huh. Okay, yo siempre empiezo por conócete, trátate, o sea, reconcíliate contigo, y si es posible con los demás, en la medida de que entiendas que ellos también viven lo mismo que tú. Evita el exceso de autocrítica, cómo nos estamos hablando, ¿ok? A veces nos estamos diciendo, eres un flojo, tú podrías más. Vamos a ponernos metas. Las metas, se ha determinado que es fundamental, metas como de repente de mediano y largo plazo, con objetivos pequeños para no frustrarnos. Hay gente en Estados Unidos, por ejemplo, hay mucho problema de obesidad. Sí. En Venezuela, yo misma trabajé en la cárcel de mujeres de Los Teques, y muchas veces a las mujeres se les iba la mano en la educación de los niños, y no sé, los maltrataban, y por eso estaban presas. Uh-huh. O peor, los mataban, ¿ok? Entonces, si yo sé que mi problema es la ira, o si yo sé
que mi propósito es ser feliz en Venezuela, yo vivo en Venezuela. Vamos a ponernos objetivos que nos permitan ir teniendo como logros. Vamos a tener una disciplina y una rutina sana, hacer ejercicio, comer rico y sano en la medida de lo posible. Vamos a buscar ser genuinos, coherentes, asertivos, claros, directos, un poco como es este programa y como soy yo o como es la gente para la que trabajo. Y es como atrevernos más a sentir, a enamorarnos, a relacionarnos con gente chévere. Todo eso nos da amor que al final nos protege, ¿ok? Ujú. Y nos permite como mirar que nos podemos querer nosotros mismos y tener gente que nos nutra alrededor y poner límites. Yo Claro, pienso que eso pudiera resumir un poco mi respuesta a cómo hacemos, ¿no? Para vivir. la pérdida de un ser querido puede producir ira, y esto lo llevo de nuevo a esta sensación que hay que se está perdiendo un país que se quiere, como estamos hablando y estamos extrapolando a este tipo de sentimientos particulares y llevándolo al plano general de lo que es Venezuela. Estamos viendo cómo se pierde el país y la pérdida, no sé si estoy equivocado en esto, de decir la pérdida de un ser querido puede producir ira. Y también te preguntan, Jessica, si el control emocional es tolerar consuetudinariamente los pequeños actos de corrupción diaria o los grandes robos de funcionarios y privados sobre bienes de la nación. ¿Cómo no estallar en ira ante esa situación? Bueno, son dos preguntas. La primera, la de la pérdida del país o la pérdida de un ser querido. Definitivamente la pérdida genera una mezcla de emociones, tristeza, dolor, sufrimiento, muy parecido a lo que nosotros hemos vivido acá. Por supuesto viene una etapa de rabia, de ira, y posteriormente viene como un proceso de regulación, ¿no? De mirar lo que podemos hacer para adaptarnos, ¿ok? Y actuar un poco en la línea de, a pesar de los desafíos, a pesar del país en el que nos toca vivir, a pesar de las circunstancias, ¿cómo me adapto y cumplo, digamos, mi propósito en la vida? Que yo creo que eso nos une a todos, es que es ser feliz y estar tranquilos en la medida de lo posible, a pesar de las circunstancias y de las pérdidas. Hay que luchar, ¿ok? Y la felicidad es un estilo de vida, es una decisión también, y se pueden hacer cosas o vamos a perder la esperanza, y entonces todos que sabemos que en algún punto vamos a morir, no habremos aprovechado nuestra vida si no actuamos como en esta dirección. Y luego, la otra pregunta que tiene que ver con tolerar, todo tiene un límite, ¿ok? Es importante entender, buscar adaptarse y tolerar, ¿ok? Pero también es posible elegir. Tenemos cuántos millones de venezolanos que se han ido porque consideran que aquí no pueden realizarse. Eso también es una elección, es una decisión, buscar siempre formas como de ser resiliente. Me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, busco formas, busco alternativas, de eso se trata la felicidad. O sea, de todos los días frente a los desafíos, okay, yo voy a disfrutar de lo poco que tengo o mucho que tengo, este tema de las sensaciones, el disfrute, comer rico, compartir, y en paralelo busco manejar lo mejor que pueda y resolviendo los problemas. La inteligencia emocional es resolver problemas, ¿ok? Igual que la inteligencia intelectual, pero tomando en cuenta los sentimientos, las emociones, a mí mismo y al otro. El manejo de las informaciones, la dosis para estar informado. Hay personas que han decidido, por ejemplo, no, mira, yo en mi casa, yo llego del trabajo y yo pongo Mozart a todo volumen o el volumen que me gusta, y yo no sé, yo no escucho ni veo noticiarios, no estoy revisando ningún portal para estar enterado de nada, y soy feliz. Si Maduro renunció, me enteraré, ya veré, pero yo no quiero saber absolutamente nada de noticias, mucho menos de las que comentan Erika y Mingo, de que este tipo de la Cruz Roja se violó a una niñita de 7 años, caramba. de que fulano mató y se violó a la niña y le hacían esto a la niñita de que estaba casi recién nacida.
y eran 2 mujeres. No, yo no quiero saber nada de eso, ¿vale? Y entonces decido ser feliz a mi manera y entonces oigo Beethoven, oigo Tchaikovsky, oigo Mozart y no me importa más nada. Eso es un manejo de la ira. O alienarte. Bueno, yo creo que es una elección libre, es un punto importante porque tú puedes decidir hacerte el ciego o engañarte a ti mismo en muchos aspectos de la vida, ¿sí? Yo prefiero no engañarnos, estar como muy claros de dónde estoy, dónde quién estamos soy, pisando. qué siento, Claro. ¿ok? Y a partir de allí decidir. No critico, no juzgo a quien decide poner Mozart y desconectarse, porque tal vez si esa persona se conoce y sabe que es muy, muy, muy sensible y acepta esa sensibilidad y esta es su solución, pues estaría bien, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay que vivir con las consecuencias de lo que eso implica, que posiblemente estás desconectado, que posiblemente te va a costar más empatizar con el otro o gestionar tu relación, conectarte con el otro, de qué vas a hablar después, ¿no? Entonces, bueno, hay que aceptar muchas veces que siento miedo, que siento angustia y que es posible encontrar formas, soluciones, dependiendo de tu nivel, ¿no? De angustia, de ansiedad o de perturbación o de sufrimiento. Sí. Ahí, bueno, la psicoterapia, este tipo de talleres, por ejemplo, a mí me conecta con la vida y el mundo este programa, ¿ok? Siento que sin este tipo de informaciones, luego, ¿cómo conecto con el mundo? Si yo soy venezolana y vivo aquí, Qué bueno. ¿cómo comprendo las otras realidades también? Claro. Jessica, se nos está agotando el tiempo, pero para que tú misma nos invites a todos a que, bueno, como ponen aquí que los cupos son limitados, ojalá se te llene el taller, que es gratuito además. Hablemos de tu inteligencia emocional, pero no te arreches. Sí, bueno, están todos invitados este lunes, el próximo lunes a las 6 de la tarde, hora de Venezuela. Va a ser por una plataforma Zoom para ustedes poder ingresar. Pueden entrar al Instagram de Psicovivir Internacional, @Psicovivir Internacional. Ahí está la publicidad, va a haber un link donde ustedes le dan clic, colocan sus datos, eligen el taller de inteligencia emocional y les llegaría un link de Zoom para que se puedan conectar ese día y ahí podamos hablar más ampliamente de este tema, que luego se puede transformar en un taller un poco más largo, ¿ok? Pero queremos empezar con este abreboca, a ver quién se engancha y qué puede sobre todo servirles para vivir de una forma un poco más sana y más feliz. Qué bueno. Qué bien. Y vamos a hacer otro programa también con Jessica sobre esto pronto, ¿verdad? Hay que seguir hablando de la inteligencia emocional. Exactamente. Pero no te arreches. No, chico. Me está pasando, Mujer, me está pasando. mujer, no te Yo arreches. que me jactaba de mi paciencia, me está Y de- pasando, y que de estoy tu de a toque optimismo, y de mi tu- optimismo. Eso es interesante, hacer un programa así uno se puede obligar a ser optimista. Jessica, sí, es que yo creo que los ¿será que nos hemos vuelto tóxicos? Entonces, Excelente tema. Eso da para un programa. yo creo. Vamos a hacerlo. Yo creo. Optimismo versus el pesimismo y todas las reacciones que eso genera en nuestro cuerpo. Optimismo siempre. Sí. Muy bien, No, y- entonces yo soy del team optimista, voy a permanecer No, sí, en mi team Erika optimista. siempre me dice, no nos saboteemos, hombre, vámonos. Yo siempre, Sí, tú me sí. calificaste de optimista tenaz. Claro, y yo te no digo quiero. espíritu erecto todo el tiempo, sí señor, vámonos a darle. Sí. Bueno, Jessica, excelente esta conversación contigo, la doctora Muchísimas gracias. Jessica Duarte. Las interpretaciones finales, amigos, de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas las ganas de decirle... Hay que darle las ganas por las muletas. Las gracias. El comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Salón de Belleza Tarina, como tú lo mereces con todo cariño. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de